Un matrimonio de 5 años construido sobre mentiras se derrumbó con el impactante descubrimiento. Mi esposo me usó para tomar mi fortuna. Cuando encontré los planos escondidos en el armario, mi mundo se detuvo. Al mostrar las pruebas a mi abogado, él simplemente sonrió. Lo que parecía mi fin se transformó en el comienzo de mi liberación. Una historia de traición, justicia y renacimiento que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Nunca imaginé que a los 55 años estaría sentada en una oficina lujosa de la avenida Presidente Masaryk, escuchando a mi abogado confirmar lo que mi corazón se negaba a aceptar. Carlos, el hombre que me hacía café todas las mañanas y me llamaba mi reina, planeó meticulosamente cada gesto de afecto en los últimos 5 años. Siempre sospeché que un hombre 15 años menor podría enamorarse de la dueña de una cadena de tiendas de decoración, pero él era convincente. El dinero nunca fue importante para mí, Elisa. Eres tú quien me fascina. Qué tonta fui al creer esas palabras ensayadas. Encontré los documentos por casualidad. Una caja de zapatos escondida en el falso techo de nuestro armario. Tal vez contaba con mi falta de interés por las reparaciones domésticas. Irónico, para alguien que construyó un imperio vendiendo muebles y decoración. Las hojas temblaban en mis manos mientras repasaba anotaciones detalladas sobre mi patrimonio, copias de extractos bancarios, borradores de poderes y un plan de acciones para los próximos 2 años. Fase 4. Sugerir la venta de las tiendas del ROI interior, alegando optimización. Exactamente lo que él había propuesto en nuestra última cena de aniversario de boda. El dolor era físico, una opresión en el pecho que me hacía encorvarme sobre la mesa de mármol del comedor. 3 décadas construyendo la mayor cadena de decoración de México, y no había percibido al estafador durmiendo a mi lado. Las lágrimas corrían silenciosas por mi rostro mientras repasaba mentalmente cada momento de nuestra relación. Los regalos caros que él fingía rechazar, por no importarle los bienes materiales. Los viajes de trabajo que se multiplicaron en el último año. El interés repentino por las finanzas de la empresa, cuando siempre alegó no entender de negocios. Cuando mostré la documentación al licenciado Méndez, mi abogado desde hace más de 20 años, esperé encontrar seriedad e indignación. En cambio, después de hojear cuidadosamente cada página, él sonrió. Una sonrisa contenida, casi imperceptible. Doña Elisa, su esposo es meticuloso, debo admitir, pero cometió un error fundamental. Levanté los ojos, intrigada. Él falsificó su firma en una transferencia de acciones de la holding en Guadalajara. Una falsificación impresionante, dígase de paso. Pero olvidó que aquel documento específico exigía certificación de firma por autenticidad ante notario. Su esposo creó un rastro claro de intención fraudulenta. No sentí alivio inmediato, solo una calma extraña, como si mi cuerpo se estuviera preparando para una batalla que exigiría más cálculo que emoción. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que él se dé cuenta del error?, pregunté, ya pensando como la empresaria que siempre fui, no como la esposa traicionada. Si él sigue el cronograma que elaboró, aproximadamente 3 semanas. Tiempo suficiente para blindar su patrimonio y preparar la documentación necesaria. El licenciado Méndez hablaba con la tranquilidad de quien ya había enfrentado casos similares. La señora tiene suerte de haberlo descubierto ahora. Unos meses más y tendríamos un escenario mucho más complicado. Suerte. Qué palabra inadecuada para definir mi situación. Tuve todo, menos suerte. Crecí en la colonia Roma, hija de inmigrantes portugueses que trabajaron en talleres de costura hasta enfermar. Mientras mis amigas soñaban con bodas perfectas, yo juraba que construiría algo que nadie podría quitarme. Y lo conseguí. Empecé vendiendo artículos importados en mercados. Luego abrí una pequeña tienda en la colonia Polanco. Hoy, Elisa Home Design tiene 32 sucursales en 10 estados mexicanos. Tal vez por eso el matrimonio llegó tarde para mí. A los 50 años, ya había conquistado todo lo que ambicioné profesionalmente, pero volvía a un departamento vacío todas las noches. Conocí a Carlos en una inauguración de arte. Él era atento, culto, interesado en cada palabra que yo decía. Nuestras diferencias de edad y financieras parecían irrelevantes ante la conexión que sentíamos. Al menos, la conexión que yo ingenuamente creía sentir. ¿Le gustaría que llamara a la policía inmediatamente?
preguntó el licenciado Méndez, interrumpiendo mi flujo de pensamientos. No, mi respuesta fue instintiva. Quiero entender la extensión de esto primero. Quiero saber quién es realmente este hombre que creí conocer. Lo que descubrí en las semanas siguientes destrozó las pocas ilusiones que aún mantenía. Carlos. Montenegro era una identidad parcialmente fabricada. Nacido Carlos Muniz, en Morelia, había cambiado legalmente su apellido después de un divorcio turbulento 6 años antes. Antes de mí, se relacionó con otras 2 empresarias exitosas. Una de ellas perdió una parte significativa de su patrimonio antes de descubrir los fraudes. La otra logró protegerse jurídicamente, pero sufrió un desgaste emocional que la alejó de los negocios. Aquella noche no pude dormir. Los hechos se alineaban con perturbadora claridad. Observé a Carlos durmiendo a mi lado, su rostro sereno, sus canas en las sienes que tanto me encantaban por darle un aire más maduro. ¿Cómo podía dormir tan tranquilamente mientras ejecutaba un plan para destruirme? Sentí un odio helado, calculador. No explotaría como él probablemente esperaba que yo hiciera cuando descubriera todo. No, sería tan metódica como él. La mañana siguiente, mantuve la rutina. Café fuerte para él, tostadas con mermelada de chabacano que una clienta traía de Francia especialmente para mí. Sonrisas educadas, preguntas sobre su agenda del día. Él partió para el trabajo, una oficina de consultoría que ahora yo sospechaba que era solo una fachada para sus operaciones. Tan pronto como me quedé sola, empecé a actuar. Primero, transferí cantidades significativas a cuentas que él desconocía. Antiguas inversiones que mantuve como reserva de emergencia, herencia del pensamiento cauteloso de mis padres inmigrantes. Después, me puse en contacto con los gerentes de 5 sucursales estratégicas, solo orientaciones comerciales regulares, pero con pequeñas alteraciones en los procedimientos que dificultarían cualquier intento externo de interferencia. Carlos regresó puntualmente a las 7 de la tarde, como siempre. Cenamos con una conversación trivial. Externamente, yo era la misma Elisa de siempre. Internamente, cada célula de mi cuerpo estaba en estado de alerta, analizando sus expresiones, detectando patrones en sus preguntas aparentemente inocentes. ¿Cómo fue la reunión con el proveedor italiano?, preguntó casualmente. Tuvimos que posponerla. Problemas con la documentación para importación. Mentí con la misma naturalidad con la que él vivía. La reunión había ocurrido y cerramos un contrato importante. Información que él ciertamente usaría si lo supiera. 3 días después, volví más temprano a casa y encontré el departamento vacío. Nada anormal, excepto por el cajón del escritorio ligeramente abierto. Carlos nunca dejaba cajones abiertos. Era casi obsesivo con la organización. Una verificación rápida confirmó. Se había llevado su pasaporte, acta de nacimiento y algunos documentos personales. Los regalos caros que recibió durante nuestro matrimonio, relojes suizos, gemelos de oro, plumas de colección, permanecían intactos. 1 hora después, recibí un mensaje en el celular. Elisa, necesitamos darnos un tiempo. No soy el hombre que mereces. No me busques. Necesito resolver asuntos de mi pasado. Reí sola en medio de la sala. Un estafador con sentido del drama. Él se dio cuenta de que yo había descubierto algo, pero aparentemente no sabía exactamente qué ni cuánto. Su fuga repentina, dejando los objetos de valor, no coincidía con el perfil meticuloso que vi en los documentos. Era la primera inconsistencia significativa. Probablemente está probando tu reacción, explicó el licenciado Méndez cuando le informé sobre la desaparición. Quiere ver si la señora va a confrontarlo inmediatamente o si intentará localizarlo desesperadamente. Ambas reacciones le darían información valiosa. ¿Y si simplemente no reacciono? Eso lo desconcertará. El silencio rara vez es la respuesta que los defraudadores esperan. Seguí el consejo. No respondí al mensaje. No lo busqué. No demostré ningún cambio público en mi rutina. Continué administrando mis tiendas, asistiendo a compromisos sociales, manteniendo reuniones con proveedores y clientes importantes. El dolor y la rabia permanecían, pero ahora canalizados en una determinación fría. Cada noche sola en casa era un ejercicio de autocontrol y planificación. En la tradicional cena benéfica del Instituto Cultural Mexicano-Italiano,
realizada en el Palacio de Bellas Artes, experimenté la primera gran sorpresa en este proceso. Estaba conversando con un grupo de arquitectos cuando noté a una mujer observándome insistentemente. Alrededor de los 40 años, cabello castaño corto, postura elegante, que contrastaba con ropa demasiado sencilla para aquel ambiente. Doña Elisa Vieira, ella se acercó durante el cóctel. ¿Podría hablar con usted en privado? Mi nombre es Cecilia Lorenzo. Soy profesora de literatura mexicana en la UNAM. Encontramos un espacio relativamente aislado cerca de las ventanas que ofrecían una vista panorámica del centro de Ciudad de México. Disculpe la forma directa, pero la reconocí por las fotos en las redes sociales. Usted está casada con Carlos Montenegro, ¿correcto? El uso del presente, está casada, no pasó desapercibido. Sí, aunque estamos temporalmente separados. Ella sonrió con amargura. Déjeme adivinar. Él desapareció repentinamente, dejando un mensaje vago sobre resolver asuntos del pasado. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la expresión neutra. ¿Conoce a mi esposo? Conocí a Carlos cuando todavía usaba el apellido Muniz. Salimos por casi 2 años, y él también desapareció abruptamente cuando empecé a hacer preguntas sobre inconsistencias en sus historias. Durante los siguientes 30 minutos, Cecilia compartió una versión de Carlos que yo nunca conocí. Hijo único de una maestra de primaria de Toluca, licenciado en Administración por una universidad privada de segunda categoría en Ciudad de México, coleccionista obsesivo de libros raros, especialmente primeras ediciones de poetas modernistas. Él montó una pequeña librería en la colonia Condesa. Un matrimonio de 5 años construido sobre mentiras se derrumbó con el impactante descubrimiento. Mi esposo me usó para tomar mi fortuna. Cuando encontré los planos escondidos en el armario, mi mundo se detuvo. Al mostrar las pruebas a mi abogado, él simplemente sonrió. Lo que parecía mi fin se transformó en el comienzo de mi liberación. Una historia de traición, justicia y renacimiento que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Nunca imaginé que a los 55 años estaría sentada en una oficina lujosa de la avenida Presidente Masaryk, escuchando a mi abogado confirmar lo que mi corazón se negaba a aceptar. Carlos, el hombre que me hacía café todas las mañanas y me llamaba mi reina, planeó meticulosamente cada gesto de afecto en los últimos 5 años. Siempre sospeché que un hombre 15 años menor podría enamorarse de la dueña de una cadena de tiendas de decoración, pero él era convincente. El dinero nunca fue importante para mí, Elisa. Eres tú quien me fascina. Qué tonta fui al creer esas palabras ensayadas. Encontré los documentos por casualidad. Una caja de zapatos escondida en el falso techo de nuestro armario. Tal vez contaba con mi falta de interés por las reparaciones domésticas. Irónico, para alguien que construyó un imperio vendiendo muebles y decoración. Las hojas temblaban en mis manos mientras repasaba anotaciones detalladas sobre mi patrimonio. Copias de extractos bancarios, borradores de poderes y un plan de acciones para los próximos 2 años. Fase 4. Sugerir la venta de las tiendas del ROI interior, alegando optimización. Exactamente lo que él había propuesto en nuestra última cena de aniversario de boda. El dolor era físico, una opresión en el pecho que me hacía encorvarme sobre la mesa de mármol del comedor. 3 décadas construyendo la mayor cadena de decoración de México, y no había percibido al estafador durmiendo a mi lado. Las lágrimas corrían silenciosas por mi rostro mientras repasaba mentalmente cada momento de nuestra relación. Los regalos caros que él fingía rechazar, por no importarle los bienes materiales. Los viajes de trabajo que se multiplicaron en el último año. El interés repentino por las finanzas de la empresa, cuando siempre alegó no entender de negocios. Cuando mostré la documentación al licenciado Méndez, mi abogado desde hace más de 20 años, esperé encontrar seriedad e indignación. En cambio, después de hojear cuidadosamente cada página, él sonrió. Una sonrisa contenida, casi imperceptible. Doña Elisa, su esposo es meticuloso, debo admitir, pero cometió un error fundamental. Levanté los ojos, intrigada. Él falsificó su firma en una transferencia de acciones de la holding en Guadalajara. Una falsificación impresionante, dígase de paso. Pero olvidó que aquel documento específico exigía certificación de firma por autenticidad ante notario. Su esposo creó un rastro claro de intención fraudulenta.
No sentí alivio inmediato, solo una calma extraña, como si mi cuerpo se estuviera preparando para una batalla que exigiría más cálculo que emoción. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que él se dé cuenta del error?, pregunté, ya pensando como la empresaria que siempre fui, no como la esposa traicionada. Si él sigue el cronograma que elaboró, aproximadamente 3 semanas. Tiempo suficiente para blindar su patrimonio y preparar la documentación necesaria. El licenciado Méndez hablaba con la tranquilidad de quien ya había enfrentado casos similares. La señora tiene suerte de haberlo descubierto ahora. Unos meses más y tendríamos un escenario mucho más complicado. Suerte. Qué palabra inadecuada para definir mi situación. Tuve todo, menos suerte. Crecí en la colonia Roma, hija de inmigrantes portugueses que trabajaron en talleres de costura hasta enfermar. Mientras mis amigas soñaban con bodas perfectas, yo juraba que construiría algo que nadie podría quitarme. Y lo conseguí. Empecé vendiendo artículos importados en mercados. Luego abrí una pequeña tienda en la colonia Polanco. Hoy, Elisa Home Design tiene 32 sucursales en 10 estados mexicanos. Tal vez por eso el matrimonio llegó tarde para mí. A los 50 años, ya había conquistado todo lo que ambicioné profesionalmente, pero volvía a un departamento vacío todas las noches. Conocí a Carlos en una inauguración de arte. Él era atento, culto, interesado en cada palabra que yo decía. Nuestras diferencias de edad y financieras parecían irrelevantes ante la conexión que sentíamos. Al menos, la conexión que yo ingenuamente creía sentir. ¿Le gustaría que llamara a la policía inmediatamente?, preguntó el licenciado Méndez, interrumpiendo mi flujo de pensamientos. No, mi respuesta fue instintiva. Quiero entender la extensión de esto primero. Quiero saber quién es realmente este hombre que creí conocer. Lo que descubrí en las semanas siguientes destrozó las pocas ilusiones que aún mantenía. Carlos. Montenegro era una identidad parcialmente fabricada. Nacido Carlos Muniz, en Morelia, había cambiado legalmente su apellido después de un divorcio turbulento 6 años antes. Antes de mí, se relacionó con otras 2 empresarias exitosas. Una de ellas perdió una parte significativa de su patrimonio antes de descubrir los fraudes. La otra logró protegerse jurídicamente, pero sufrió un desgaste emocional que la alejó de los negocios. Aquella noche, no pude dormir. Los hechos se alineaban con perturbadora claridad. Observé a Carlos durmiendo a mi lado, su rostro sereno, sus canas en las sienes que tanto me encantaban por darle un aire más maduro. ¿Cómo podía dormir tan tranquilamente mientras ejecutaba un plan para destruirme? Sentí un odio helado, calculador. No explotaría como él probablemente esperaba que yo hiciera cuando descubriera todo. No, sería tan metódica como él. La mañana siguiente, mantuve la rutina. Café fuerte para él, tostadas con mermelada de chabacano que una clienta traía de Francia especialmente para mí. Sonrisas educadas, preguntas sobre su agenda del día. Él partió para el trabajo, una oficina de consultoría que ahora yo sospechaba que era solo una fachada para sus operaciones. Tan pronto como me quedé sola, empecé a actuar. Primero, transferí cantidades significativas a cuentas que él desconocía. Antiguas inversiones que mantuve como reserva de emergencia, herencia del pensamiento cauteloso de mis padres inmigrantes. Después, me puse en contacto con los gerentes de 5 sucursales estratégicas, solo orientaciones comerciales regulares, pero con pequeñas alteraciones en los procedimientos que dificultarían cualquier intento externo de interferencia. Carlos regresó puntualmente a las 7 de la tarde, como siempre. Cenamos con una conversación trivial. Externamente, yo era la misma Elisa de siempre. Internamente, cada célula de mi cuerpo estaba en estado de alerta, analizando sus expresiones, detectando patrones en sus preguntas aparentemente inocentes. ¿Cómo fue la reunión con el proveedor italiano?, preguntó casualmente. Tuvimos que posponerla. Problemas con la documentación para importación. Mentí con la misma naturalidad con la que él vivía. La reunión había ocurrido y cerramos un contrato importante. Información que él ciertamente usaría si lo supiera. 3 días después, volví más temprano a casa y encontré el departamento vacío. Nada anormal, excepto por el cajón del escritorio ligeramente abierto. Carlos nunca dejaba cajones abiertos. Era casi obsesivo con la organización. Una verificación rápida confirmó.
Se había llevado su pasaporte, acta de nacimiento y algunos documentos personales. Los regalos caros que recibió durante nuestro matrimonio, relojes suizos, gemelos de oro, plumas de colección, permanecían intactos. 1 hora después, recibí un mensaje en el celular. Elisa, necesitamos darnos un tiempo. No soy el hombre que mereces. No me busques. Necesito resolver asuntos de mi pasado. Reí sola en medio de la sala. Un estafador con sentido del drama. Él se dio cuenta de que yo había descubierto algo, pero aparentemente no sabía exactamente qué ni cuánto. Su fuga repentina, dejando los objetos de valor, no coincidía con el perfil meticuloso que vi en los documentos. Era la primera inconsistencia significativa. Probablemente está probando tu reacción, explicó el licenciado Méndez cuando le informé sobre la desaparición. Quiere ver si la señora va a confrontarlo inmediatamente o si intentará localizarlo, desesperadamente. Ambas reacciones le darían información valiosa. ¿Y si simplemente no reacciono? Eso lo desconcertará. El silencio rara vez es la respuesta que los defraudadores esperan. Seguí el consejo. No respondí al mensaje. No lo busqué. No demostré ningún cambio público en mi rutina. Continué administrando mis tiendas, asistiendo a compromisos sociales, manteniendo reuniones con proveedores y clientes importantes. El dolor y la rabia permanecían, pero ahora canalizados en una determinación fría. Cada noche sola en casa era un ejercicio de autocontrol y planificación. En la tradicional cena benéfica del Instituto Cultural Mexicano-Italiano, realizada en el Palacio de Bellas Artes, experimenté la primera gran sorpresa en este proceso. Estaba conversando con un grupo de arquitectos cuando noté a una mujer observándome insistentemente. Alrededor de los 40 años, cabello castaño corto, postura elegante, que contrastaba con ropa demasiado sencilla para aquel ambiente. Doña Elisa Vieira, ella se acercó durante el cóctel. ¿Podría hablar con usted en privado? Mi nombre es Cecilia Lorenzo. Soy profesora de literatura mexicana en la UNAM. Encontramos un espacio relativamente aislado cerca de las ventanas que ofrecían una vista panorámica del centro de Ciudad de México. Disculpe la forma directa, pero la reconocí por las fotos en las redes sociales. Usted está casada con Carlos Montenegro, ¿correcto? El uso del presente, está casada, no pasó desapercibido. Sí, aunque estamos temporalmente separados. Ella sonrió con amargura. Déjeme adivinar. ¿Él desapareció repentinamente, dejando un mensaje vago sobre resolver asuntos del pasado? Mi corazón se aceleró, pero mantuve la expresión neutra. ¿Conoce a mi esposo? Conocí a Carlos cuando todavía usaba el apellido Muniz. Salimos por casi 2 años, y él también desapareció abruptamente cuando empecé a hacer preguntas sobre inconsistencias en sus historias. Durante los siguientes 30 minutos, Cecilia compartió una versión de Carlos que yo nunca conocí. Hijo único de una maestra de primaria de Toluca, licenciado en Administración por una universidad privada de segunda categoría en Ciudad de México, coleccionista obsesivo de libros raros, especialmente primeras ediciones de poetas modernistas. Él montó una pequeña librería en la colonia Condesa. Siempre estaba endeudado, pero se negaba a vender ciertos ejemplares de su colección, incluso en los peores momentos financieros. Aquello no encajaba con la imagen del estafador calculador. Carlos nunca demostró ningún interés especial por la literatura durante nuestra relación. Prefería museos de arte y espectáculos musicales, y ciertamente nunca mencionó una librería o deudas pasadas. ¿Por qué me está contando esto ahora?, pregunté cuando terminó su relato. Cecilia dudó. Porque me enteré de que lo está haciendo de nuevo. Un colega del departamento de psicología mencionó a un paciente anónimo con un caso muy específico. Un hombre que mantiene identidades paralelas y relaciones simultáneas, no por compulsión emocional, sino como estrategia de supervivencia económica. Ella hizo una pausa. Las similitudes eran demasiadas para ser coincidencia. Conseguí su nombre después de alguna investigación y aquí estoy. Usted todavía siente algo por él. No era una pregunta. Ella desvió la mirada hacia la ciudad iluminada allá abajo. Siento algo por la persona que pensé que era, y por la mujer que yo era cuando creía en él. Reconocí en ella un reflejo de mi propio proceso, la dualidad entre la rabia por la traición y el dolor por la pérdida no de la persona real,
sino de la idea que construimos de ella. Agradezco su honestidad, Cecilia. Esto me ayudará más de lo que imagina. En las semanas siguientes, profundicé mis investigaciones. Contraté a un detective privado recomendado por el licenciado Méndez, Augusto Cervolo, un ex inspector de la Policía Judicial, especializado en fraudes financieros. Fue él quien descubrió la propiedad en el estado de Hidalgo. Es un rancho de 3 hectáreas en Real del Monte, región montañosa, registrado a nombre de la empresa MTC Emprendimientos Culturales, explicó Augusto, mostrándome fotos aéreas de la propiedad. MTC no tiene empleados registrados ni actividades comerciales aparentes en los últimos 2 años, pero mantiene una cuenta bancaria activa con movimientos mensuales entre 5 y 7 mil pesos. Algo sobre el nombre de la empresa activó una alarma en mi memoria. MTC, Carlos Muniz Montenegro, las iniciales invertidas, y Real del Monte, un pueblo que él había mencionado casualmente algunas veces como un paraíso escondido en Hidalgo, donde le gustaría jubilarse algún día. Decidí visitar personalmente el lugar. Viajé con Augusto, presentándonos como potenciales compradores interesados en propiedades en la región. El encargado, un señor sencillo llamado Juvenal, fue fácilmente persuadido a mostrarnos el rancho cuando mencionamos valores significativamente por encima del mercado. Lo que encontramos en la casa principal fue perturbador. Una habitación entera transformada en reserva técnica, con control de temperatura y humedad. En las paredes y en cajas especiales de almacenamiento, reconocí inmediatamente mi colección de arte latinoamericano. Obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, entre otros, que habían sido declaradas perdidas en un incendio en el depósito de mi empresa 2 años antes. Incendio que generó una indemnización de aproximadamente 4 millones de pesos de la aseguradora. ¿Se encuentra bien?, preguntó Augusto, notando mi palidez. No, no lo estaba. Aquel incendio ocurrió pocos meses después de que yo presentara formalmente mi colección a Carlos. Él había demostrado genuino entusiasmo, haciendo preguntas detalladas sobre procedencia, valor y significado histórico de cada pieza. En la época, lo interpreté como interés sincero por mi pasión. Ahora, percibía que era un inventario para el golpe. Lo más aterrador era que no podría simplemente denunciar el hallazgo. Había firmado los documentos del seguro, recibido la indemnización. Si alegaba ahora que las obras estaban intactas, sería investigada por fraude, aunque involuntaria. Carlos me había colocado en una trampa perfecta. Necesitamos salir de aquí, susurré a Augusto, y es mejor que nadie sepa de esta visita. En el camino de vuelta a Ciudad de México, rompí mi silencio autoimpuesto y llamé al licenciado Méndez. Estoy en una situación imposible, expliqué después de relatar lo que encontramos. Si denuncio el robo de las obras, me incrimino por fraude contra el seguro. Si recupero secretamente las piezas, me convierto en cómplice del mismo delito. La señora no cometió fraude conscientemente, argumentó él. Hay maneras de comprobar que fue inducida a error por su esposo. ¿Y cómo explico no haber reconocido mi propia colección en las fotos del incendio? Carlos me mostró imágenes de cuadros carbonizados, esculturas derretidas. Yo debería haber percibido que eran falsificaciones. La señora está siendo muy dura consigo misma. Nadie espera traición de este nivel de alguien a quien ama. Amor. La palabra sonaba absurda ahora. Lo que sentí por Carlos fue una elaborada ilusión, cuidadosamente construida para explotar mis vulnerabilidades. La mujer de negocios implacable, que cerraba contratos millonarios sin dudar, había sido completamente ciega en el campo personal. En la semana siguiente, huyendo de la opresión que sentía en Ciudad de México, acepté una invitación al Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. La música siempre fue mi refugio, y la idea de unos días inmersa en conciertos clásicos parecía el escape perfecto. Estaba caminando por el centro histórico, cuando ocurrió el encuentro que cambiaría completamente mi comprensión de la situación. En el café El Dandy, una señora de aproximadamente 70 años me hizo una señal discreta desde una mesa apartada. Inicialmente, la ignoré, pensando que era una equivocación, pero ella se levantó y caminó decidida hacia mí. «Doña Elisa, soy Teresa Muniz, madre de Carlos». Me quedé paralizada. Según Carlos, su madre había fallecido cuando él tenía 20 años.
Me mostró incluso fotos antiguas y un pequeño medallón que decía haber pertenecido a ella. Debe estar confundiéndome con otra persona, respondí, intentando alejarme. No la estoy confundiendo. Carlos me mostró fotos suyas muchas veces. Dijo que estaba enamorado de la mujer más extraordinaria que jamás había conocido. Sus ojos cansados sostenían los míos con firmeza. Él me hizo prometer nunca buscarla. Dijo que tenía vergüenza, de sus orígenes humildes, que yo arruinaría todo si aparecía. Enfrenté muchas negociaciones difíciles en la vida, pero nada me preparó para conversar con la madre supuestamente muerta del hombre que planeaba arruinarme. Durante 2 horas, en una banca de la plaza al sonido distante del ensayo de la Orquesta Sinfónica, Teresa me contó una historia que no encajaba completamente ni en la versión de Carlos, ni en la imagen del estafador frío que yo había construido. Carlos creció en condiciones humildes en Toluca, hijo único de Teresa, maestra viuda que luchaba para mantenerlos con un salario mínimo. Desde temprana edad, demostró inteligencia excepcional y un talento especial para entender a las personas, sus deseos, debilidades, necesidades emocionales. Consiguió una beca completa en una escuela privada de prestigio, donde convivía con compañeros de clase social muy superior. Fue allí donde comenzó la transformación, explicó Teresa con tristeza. Él aprendió a reinventarse, a esconder nuestros orígenes, a crear narrativas que lo acercaban a aquel mundo que tanto deseaba. Se licenció en administración e intentó hacer carrera en empresas tradicionales, pero nunca se adaptó a la estructura corporativa. Abrió una pequeña librería especializada en obras raras, aprovechando el conocimiento adquirido en los trabajos de adolescencia en librerías de viejo. El negocio prosperó moderadamente, hasta que una inundación destruyó gran parte del acervo. Las deudas se acumularon. Fue entonces cuando conoció a Cecilia. Mi hijo no es un monstruo, defendió Teresa con la lealtad inquebrantable que solo las madres poseen, pero tiene un talento terrible para convencerse de que sus fines justifican los medios, que algún día compensará todos los daños que ha causado. ¿La señora sabía de los golpes? ¿De los fraudes? Teresa bajó los ojos. Lo sospechaba. Intenté confrontarlo algunas veces, pero Carlos es maestro en contar solo partes convenientes de la verdad. Decía que estaba reorganizando finanzas, igualando disparidades. Ella hizo una pausa dolorosa. Después conoció a usted. Algo cambió. Por primera vez parecía genuinamente involucrado. Hablaba sobre construir algo legítimo, usar sus talentos para crecer a su lado, no a su costa. Bonitas palabras para encubrir más mentiras. Tal vez, pero también vi culpa verdadera en él. Me visitaba secretamente cada 2 meses, siempre trayendo regalos elaborados que yo no necesitaba, como si intentara comprar perdón por algo que no conseguía confesar. Aquella conversación me dejó profundamente perturbada. La figura unidimensional del villano calculador ganaba complejidades incómodas. No es que esto justificara sus acciones, pero lo hacía todo más confuso emocionalmente. Al regresar a Ciudad de México, recibí la tercera gran revelación. El licenciado Méndez había contratado especialistas en investigación internacional para rastrear posibles ramificaciones de las actividades de Carlos en el extranjero. El resultado fue impactante. Él mantiene una vida paralela en Lisboa, Portugal, explicó el abogado, mostrándome fotografías y documentos. Allí, es conocido como Carlos Montenegro Tavares, empresario de importación y exportación. Está casado desde hace 12 años con Mariana Duarte, profesora universitaria. Tienen 2 hijos adolescentes, Miguel, 16 años, y Sofía, 14. La revelación me golpeó como un puñetazo. No solo la traición conyugal, sino la existencia de una familia completa, establecida años antes de conocerme. Los golpes financieros parecían casi secundarios ante aquella doble vida. Los investigadores confirmaron que esa familia también está siendo financieramente manipulada. Continuó el licenciado Méndez. Carlos controla las finanzas de la casa, administra una herencia significativa que Mariana recibió de sus padres y recientemente comenzó a transferir activos a cuentas offshore. ¿Ellos lo saben? ¿Ella lo sabe? Aparentemente no. ¿Creen? En la historia del empresario exitoso que necesita viajar constantemente. Los hijos lo tienen como figura heroica, especialmente el chico, que planea seguir los pasos de su padre en los negocios internacionales. Sentí náuseas. Una cosa era aplicar golpes financieros contra mujeres con las que se relacionaba brevemente.
Otra completamente diferente era construir una vida familiar extensa basada en mentiras, involucrando a niños inocentes que crecían admirando a un hombre que no existía. Fue durante las tradicionales fiestas de la Guelaguetza que organicé, para empleados y socios de la empresa, que tuve la cuarta revelación perturbadora. Joanna, mi asistente personal desde hace 8 años, persona de total confianza que conocía cada detalle de mi vida profesional y buena parte de la personal, se mostró nerviosa durante toda la celebración. Inicialmente, lo atribuí al estrés de los preparativos, pero entonces la sorprendí en una llamada telefónica susurrada en el área exterior, mencionando claramente el nombre de Carlos. Contuve el impulso de confrontarla inmediatamente. En cambio, pedí discretamente que Augusto, el detective, la monitoreara en los días siguientes. La confirmación llegó rápidamente. Joanna se encontró con Carlos en un hotel en la carretera México-Querétaro. No fue un encuentro romántico, sino claramente profesional. Intercambiaron documentos, conversaron intensamente por casi 2 horas. La traición profesional dolió casi tanto como la personal. Joanna conocía cada aspecto vulnerable de mis negocios, cada plan estratégico, cada potencial adquisición. En sus manos, esa información eran armas letales para quien planeaba arruinarme financieramente. ¿La despido inmediatamente? Pregunté al licenciado Méndez cuando le informé sobre la situación. Aún no. Vamos a usar esto a nuestro favor. Déjela pensar que sigue sin ser sospechosa, pero empiece a alimentarla con información controlada, ligeramente alterada. Esto nos permitirá rastrear exactamente lo que está siendo compartido y posiblemente nos llevará a otros involucrados. Durante las semanas siguientes, seguí meticulosamente ese plan. Compartí con Joanna, en confianza, información sobre negociaciones fabricadas, potenciales problemas financieros inexistentes, planes de reestructuración que nunca implementaría. Cada cebo cuidadosamente monitoreado. Fue analizando ese flujo de información que hice otro descubrimiento alarmante. Examinando registros bancarios antiguos, identifiqué un patrón de pequeñas transferencias a una cuenta oscura que comenzaron no 5 años atrás, cuando conocí a Carlos, sino 7. 2 años antes de siquiera saber de su existencia. Esto implicaba que el plan para atacarme había sido elaborado mucho antes de nuestro encuentro aparentemente casual en la inauguración de Arte. No fue coincidencia. Fui estudiada, seleccionada y abordada como un objetivo. La perfección con la que Carlos encajó en mis preferencias personales, intereses culturales e incluso mis inseguridades no reveladas fue resultado de una investigación minuciosa. Pero, ¿quién podría haber proporcionado información tan detallada sobre mí antes incluso del primer contacto? La respuesta estaba en el rastreo de aquella cuenta oscura. El beneficiario final era una empresa de consultoría especializada en investigación competitiva, y quien contrató sus servicios fue Ricardo Brandão, mi ex socio, que vendió su participación en la empresa después de un desacuerdo sobre expansión internacional 6 años atrás. Ricardo nunca aceptó completamente que yo estuviera en lo cierto sobre la estrategia de negocios. El tiempo probó que mi visión era más acertada. Las tiendas crecieron exponencialmente siguiendo mi plan, mientras que sus nuevos emprendimientos fracasaron sucesivamente. Aparentemente, la venganza fue planeada fría y pacientemente. Este descubrimiento cambió todo. No era solo Carlos actuando, por cuenta propia, sino una conspiración más amplia con motivaciones que iban más allá del simple beneficio financiero. Había un elemento de venganza personal que lo hacía todo más peligroso e impredecible. Octubre llegó con un giro que yo no podría anticipar. Carlos reapareció, no furtivamente o por casualidad, sino con una llamada directa a mi celular particular. Elisa, necesitamos hablar. Sé que has descubierto casi todo, pero no sabes lo principal. Mantuve la calma. ¿Y por qué debería creer? ¿Algo de lo que digas ahora? Porque estoy dispuesto a devolverlo todo. Cada centavo, cada obra de arte, cada activo que desvié. Todo lo que pido es ayuda para proteger a mi familia en Portugal. La audacia era desconcertante. ¿Tu familia? ¿Te refieres a la esposa e hijos que mantuviste escondidos durante todo nuestro matrimonio? Un silencio pesado. Entonces realmente lo descubriste todo. Su voz estaba diferente. No había la confianza usual, el encanto estudiado. Sonaba cansado, derrotado. Están en peligro, Elisa. No por mi culpa directa, sino por asociación. Los acreedores de Ricardo descubrieron el esquema,
y ahora están amenazando con atacar a Mariana y a los niños si no entrego ciertos documentos comprometedores. ¿Ricardo Brandão? ¿Admites que trabajaste con él contra mí? Inicialmente, sí. Fue él quien me contrató, quien financió la operación al principio. Pero las cosas cambiaron. ¿Cambiaron cómo? ¿Desarrollaste una conciencia repentina? Él suspiró. No espero que creas esto, pero sí, algo cambió. No planeé enamorarme de ti, Elisa. Se suponía que era solo un trabajo, como otros antes. Pero tú, él dudó. Tú eres diferente, auténtica de una manera que nunca antes había conocido. En los últimos 2 años, he vivido un infierno particular, tratando de conciliar lo que comencé con lo que realmente siento. Ahórrame el melodrama, Carlos. ¿O debería llamarte Carlos Muniz Tavares? ¿Cuántos otros nombres usas? Merezco eso y mucho más. Solo te pido que me encuentres una vez. Después, si aún quieres entregarme a la policía, acepto las consecuencias. Consulté al licenciado Méndez inmediatamente después de la llamada. Él fue enfático. Es una trampa. Quiere manipularla emocionalmente o crear una situación comprometedora. No debe encontrarse con él sola bajo ninguna circunstancia. Estuve de acuerdo con la evaluación, pero algo en la voz de Carlos, una vulnerabilidad que nunca antes había detectado, me incomodaba. Además, la mención de los acreedores de Ricardo y las amenazas contra inocentes era un elemento nuevo que no podíamos ignorar completamente. Combinamos un enfoque cauteloso. El encuentro ocurriría en un lugar público, con seguridad discreta y dispositivos de grabación. Elegí el Museo Nacional de Antropología, recientemente reabierto después de una renovación. Un sábado por la tarde, con suficiente movimiento para garantizar seguridad, pero no tanto que imposibilitara una conversación reservada. Carlos apareció puntualmente, sin el aspecto impecable que siempre mantuvo. Estaba visiblemente abatido, con barba de varios días y profundas ojeras. «Gracias por venir», dijo simplemente cuando nos sentamos en una banca apartada, cerca del jardín. «Vayamos directo al grano. ¿Qué documentos comprometedores está buscando Ricardo?» Él sacó una memoria USB de su bolsillo. Todos los registros de las operaciones financieras ilícitas de los últimos 8 años. No solo lo que hicimos contra ti, sino esquemas anteriores, involucrando lavado de dinero, evasión fiscal y desvío de fondos públicos en 3 estados diferentes. Ricardo no es solo un empresario resentido, sino una pieza clave en una red de corrupción más amplia. ¿Por qué debería creer esto? Mantuve el tono frío, a pesar de la agitación interna que sentía. Porque incluí pruebas contra mí mismo. Esta memoria USB me incrimina tanto como a Ricardo. Si la entregas a las autoridades, iremos ambos a prisión. Él miró directamente a mis ojos. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr para garantizar la seguridad de mi familia. Examiné su rostro buscando las señales de manipulación que ahora conseguía identificar. El leve levantamiento de la ceja derecha cuando mentía. El parpadeo excesivo cuando ensayaba una historia. No encontré ninguna. ¿Tu familia en Portugal sabe quién eres realmente? Él desvió la mirada. Mariana descubrió partes de la verdad recientemente. Fue devastador para ella. Los niños aún no lo saben, y espero poder explicárselo a mi manera, si aún hay tiempo. ¿Y cómo exactamente puedo ayudar? ¿Qué estás pidiendo? Asilo temporal y protección legal. Mariana y los niños llegarán a México en 3 días con identidades provisionales. Necesito mantenerlos seguros hasta que podamos testificar contra Ricardo y sus asociados. Después de eso, acepto cualquier consecuencia legal de mis acciones. La ironía de la situación no se me escapó. El hombre que planeó meticulosamente arruinarme ahora imploraba mi ayuda. Parte de mí quería negarme inmediatamente, dejarlo enfrentar solo el escenario caótico que había creado. Pero otra parte, tal vez la empresaria pragmática o tal vez algo más profundo y humano, reconocía la oportunidad única que se presentaba. Lo consideraré, pero antes necesito una prueba concreta de tus intenciones. Algo que demuestre que no es otro de tus elaborados esquemas. Carlos asintió como si ya esperara esa condición. Justo. Hay una caja de seguridad en el Banco Inbursa, sucursal Polanco, registrada a nombre de empresa MTC. La clave es tu fecha de nacimiento invertida.
Allí están los documentos de transferencia que te devuelven la propiedad legal de todas las obras de arte en Real del Monte, además de comprobantes de depósitos realizados en cuentas offshore que pueden ser repatriados. El nivel de detalle y la oferta de acceso inmediato a los activos desviados era algo que no esperaba. Significaba que él realmente se había preparado para esta conversación, que no era una decisión impulsiva. Una última pregunta, Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué empezaste todo esto? Él se pasó la mano por las canas. Un gesto que antes me parecía encantador y ahora parecía solo el tic nervioso de un hombre acorralado. La respuesta fácil sería decir que fue por dinero o por venganza a petición de Ricardo. Pero la verdad, él respiró hondo. La verdad es que durante mucho tiempo fui adicto a la adrenalina de reinventar la vida, de ser aceptado en mundos a los que nunca pertenecí naturalmente. Cada nuevo golpe era más difícil, más elaborado que el anterior. Necesitaba probarme a mí mismo que era capaz de superar mi propio lastre de pobreza e insignificancia. Había una vulnerabilidad genuina en su confesión que me tomó por sorpresa. No simpatía por el estafador, sino un reconocimiento incómodo de la complejidad humana que preferiríamos ignorar. Las personas rara vez son monstruos unidimensionales, incluso cuando sus acciones son monstruosas. Me pondré en contacto a través del licenciado Méndez en 48 horas con mi decisión, respondí finalmente, levantándome para terminar nuestro encuentro. Mientras me alejaba, oí su voz baja a mi espalda. Gracias, Elisa, por escuchar, al menos. Los días siguientes fueron de intensa reflexión e investigación. Primero, confirmé con el licenciado Méndez la existencia de la caja de seguridad mencionada y su contenido. Todo estaba exactamente como Carlos describió. Después, verificamos la